Te sientes intranquilo, te sientes enfadado, te sientes que todo el mundo conspira sobre ti o que este mundo está en contra de ti o que hay algo que no está funcionando para que tú no puedas disfrutar del físico que te mereces, de la vida que te mereces, de la personalidad realmente que quieres ser y no lo eres, de que este mundo de alguna forma está corrompido, ¿verdad? ¿Sientes eso? Pues este vídeo es para ti, porque te voy a hacer ver que todo depende de tu nivel de conciencia. Y si quieres tener todo eso que deseas, si quieres rellenar ese vacío, si ves que este mundo es tan negativo como así lo ves, solamente lo único que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia para que todo cambie y todo tenga esa explicación que estás buscando. Vámonos, que te va a volar la cabecilla. Aquí en este vídeo vas a encontrar la explicación de todo lo que ves ahí afuera, de todo lo que sientes, de todo ese dolor, odio, tristeza, así también como toda esa alegría, toda esa felicidad, todo ese esplendor del mundo y en ti, tiene una fácil explicación. Y cuando tú entiendas esto, cuando tú comprendas esto y cuando tú eleves esto mismo que te voy a enseñar yo aquí, tú serás dueño de tu propia realidad. Pero ya no es eso, es que vivirás en armonía, vivirás en paz y sentirás que todos esos acontecimientos negativos que tú has percibido tienen una explicación mucho más sencilla de la que pensamos. Y al encontrar esa explicación, tu tranquilidad viene, tu paz emerge, tu serenidad aparece. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Paz, serenidad, tranquilidad. Y que todo ese mal que vemos ahí afuera, al menos tenga una explicación para yo dormir tranquilo. Y es que todo va por nivel de conciencia, así es. Todo está aquí, en los niveles de conciencia de uno mismo. Y es que a mayor nivel de conciencia, mayor explicación y mayor control de tus acciones tienes y por tanto de tus resultados, porque como ya sabemos, nuestras acciones conllevan a unos resultados. Cada una de nuestras acciones tiene unas consecuencias, ya sean negativas o positivas. Aún así, de estas negativas y positivas, las catalogas tú como negativa y positiva. Ahí entramos en la ley de la relatividad, que te lo explico en otro vídeo, un vídeo anterior. Bien, dicho esto, ese nivel de conciencia va a depender de ti. ¿Cómo podemos elevar ese nivel de conciencia? Pues bien, este nivel de conciencia lo podemos elevar con varias prácticas, pero esto lo vamos a dejar un poquito más adelante del vídeo. Quiero ahora explicarte por qué esas acciones que vemos en el día a día, que catalogamos de forma negativa, existen al día de hoy, con la civilización tan avanzada que estamos, ¿verdad? Con lo inteligente que es el ser humano y con la diferencia tan enorme que tenemos de un animal, ¿verdad? O eso pensamos, que hay una gran diferencia de un animal a nosotros, porque nosotros pensamos, racionamos, ¿verdad? Y claro, ¿cómo es posible entonces que siga habiendo esas barbaridades? ¿Cómo es posible que siga habiendo esos acontecimientos negativos en esta vida, con el desarrollo cognitivo y desarrollo humano que tenemos al día de hoy, tan avanzada en nuestra civilización y tan diferentes somos de los animales? No sé si es tu caso, no sé si has visto documentales, pero cuando, por ejemplo, un león o un depredador caza, no piensa realmente en voy a hacerle el menor daño a mi víctima posible para que no sufra. No hay conciencia ahí, simplemente quiere alimentarse. Su instinto es matar de la forma más efectiva, y en este caso es morder por todos lados, destripar, porque sí, así incluso llegan a matar leones a sus presas, que están aún vivas y se lo están comiendo. Pero, y tú dirás, qué cruel, ¿verdad? La naturaleza, qué cruel es, qué difícil es, pero sin embargo después está el ser humano que también crea guerras, creamos acontecimientos negativos y traumáticos para otras personas, como pueden ser violaciones, asesinatos.
Y todo va en base a la conciencia, todo va en base a ello. ¿Y cómo es esto posible? Pues bien, te lo explico. Todo estímulo crea una respuesta, todo estímulo crea una acción para así responder de ese estímulo. Pues todo estímulo, como iba diciendo, tiene una respuesta, tiene una acción, y toda acción obviamente tiene un resultado en base al estímulo. Aquí, como podéis ver, hay un espacio entre estímulo y reacción. Aquí está el espacio de la conciencia, ahí está el espacio de la libertad, ahí está el espacio de la reflexión, a qué acción, a qué respuesta le vamos a dar al estímulo que hemos sufrido, que hemos experimentado. Aquí lo que se encuentra es el pensamiento crítico racional de uno mismo. Aquí lo que se cruza es nuestra conciencia. Y esto puede ser más grande o puede ser más pequeño, dependiendo del nivel de conciencia que vamos teniendo. Esto se puede ser mucho más pequeño, dependiendo del nivel. Dependiendo del nivel de tu conciencia, tu pensamiento, tu reacción al estímulo será mayor o menor. Te pongo un claro ejemplo. Un animal, el pensamiento, la conciencia que tiene es mínima. Entonces, cuando hay un estímulo de ese animal, cuando le pinchamos a ese animal, pinchas a ese animal estímulo, ¿cuál es su reacción? Huir o morder, en este caso. Y tiene un resultado, pues te quedas en animal o te muerde y tienes una herida. Eso es lo de menos en este caso. Pero esa es justamente la respuesta que vas a tener de ese animal. Tú con tu conciencia incluso puedes prever la respuesta que va a tener ese animal según el estímulo que tú le des o perciba ese animal. ¿Por qué? Porque tu conciencia es mucho más elevada que la de ese animal. Has pensado y has previsto su acción y su reacción en base al estímulo y te puedes adelantar. Bien, pues todo esto le ocurre al ser humano también. Cada estímulo tiene una acción del ser humano y va a depender del pensamiento crítico y de la conciencia que tenga esa persona para poder así controlar su acción, manipular su acción y decidir qué acción va a tener, por tanto, su resultado. Así es, si estás en un momento en el cual no te encuentras a gusto con los resultados que tiene, tal vez debes de cambiar tu acción. Pero claro, para cambiar tu acción debes de pensar qué acción estás teniendo en base a los estímulos que estás viviendo, que estás percibiendo. Es ahí donde nosotros empezamos a controlar este mundo. Ahí es cuando comienzas a elevar tu conciencia para que tú puedas pensar en cada una de tus acciones que no sean de forma subconsciente, sino consciente, y así tener el resultado que tú deseas. Porque sí, porque si tienes un resultado negativo, tal vez lo que tienes que analizar es esa acción. ¿Qué es lo que te está provocando esa acción? A veces nosotros, bueno, a veces no, el 90% de nuestro día está hecho por acciones del subconsciente. Vamos en piloto automático, por tanto tenemos resultados de forma automática que ni siquiera analizamos. Pero en cuanto tú elevas tu conciencia, amplías tu pensamiento, cada estímulo que te está viniendo, tú lo vas analizando y por tanto tú decides qué acción tener, porque sabes que según la acción que vayas a tener vas a tener un resultado u otro. La típica discusión de pareja. Cuando hay una discusión apenas hay un pensamiento, cuando hay una discusión acalorada no hay un pensamiento, hay simplemente un estímulo, te está gritando y tu reacción es gritar aún más. ¿Y cuál es el resultado? Una separación. Incluso ni querías ese resultado, pero ¿qué pasa? Que no has analizado, no ha habido un pensamiento ahí, no has reaccionado como una persona consciente de lo que está sucediendo, no has ni siquiera pensado y por tanto la acción ha sido prácticamente automática, la que sueles tener siempre, por todo eso tiene unos resultados negativos, que no son negativos, sino que tú le has metido la connotación negativa, pero son simplemente resultados que de una forma u otra tú has elegido. Consciente o subconscientemente tú has elegido ahí. Sin embargo, cuando tú elevas tu conciencia,
Cuando tú elevas todo ello, pues aquí ya tú comienzas a accionar en base a lo que tú deseas. Y cuando una persona tiene ciertos resultados o ciertas acciones, tienes que comprender desde tu elevada conciencia de que tiene un pensamiento muy pequeño, de que es más animal que persona consciente, humana, evolucionada. Está más cerca de esa parte animal que le controla que esa parte consciente, evolucionada, que nos acerca a ser humano. Y ahí es cuando comienzas a entender a personas que agreden, a personas que hacen el mal a otras personas, personas que reaccionan a ciertos estímulos y tienen unos resultados negativos tanto para ellos como para la sociedad. De ahí el asesinato, las violaciones y el robo. Son personas que no tienen un pensamiento y es ahí, con tu elevación de conciencia, donde lo puedes ver, comprender e incluso perdonar. Así es. Cuando tú elevas tu conciencia y tienes un pensamiento amplio, incluso empatizas que esas personas no son conscientes de sus acciones. Porque, déjame decirte una cosa, todos, hasta el que asesina, hasta el que cura y salva vidas, su propósito es hacer el amor, es actuar desde el amor. Y sí, déjame decirte que esa persona que asesina, lo único que tiene es miedo, lo único que tiene un concepto de la vida, de ciertos estímulos erróneos, con un pensamiento crítico, nulo o equivocado, que hace acciones las cuales son más perjudiciales que beneficiosas. Pero él no mata para perjudiciarse, él mata para protegerse de alguna forma, él mata para beneficiarse, él mata desde el amor. Y esto es pero que muy difícil de comprender para una persona que tiene una conciencia baja. Pero esa persona que mata, a lo mejor ha tenido un trauma, ciertos estímulos de un pasado que le ha hecho que la forma de sobrevivir es matando, que la forma de comer puede ser matando, que la forma de seguir un día más en este mundo es matando. No critiquemos el acto de matar, que obviamente, no critiquemos al que mata en este caso, sino vamos a analizar a esa persona, el por qué ha hecho eso. Porque hay un estímulo, hay unos traumas detrás, hay un pensamiento mínimo, es una defensa. Y esa persona, de forma subconsciente, todo el mundo actuamos desde el amor. De una forma u otra actuamos desde el amor. Pero claro, para ello que es esto que te estoy diciendo y para que lo comprendas, debes de tener una conciencia muy elevada. Debes de entender que no todo el mundo tiene un pensamiento amplio entre el estímulo y la acción. Que a lo mejor es muy estrecho, el de muchas personas. Puede ser esto, incluso más pequeño que el de un animal. Y puede actuar por estímulos, reacción directamente, porque hay mucho detrás de esa persona. Y no estamos justificando la acción de matar ni la de violar, sino es simplemente comprender el actor en este caso, la persona que hace ello, para así, de alguna forma, tú sentirte mucho más en paz, para que tú te sientas mucho más sereno, que es lo principal de todo y lo que te he dicho de hacer, de que tú captes en este vídeo. De esta forma, cuando tú elevas la conciencia, cuando tú comprendes todo ello, tú perdonas, porque comprendes. Lo tenga que pagar o no lo tenga que pagar es otra cosa, ¿vale? Cómo lo tenga que pagar es otro tema. Yo ahí no entro. Yo solamente que tú, con una conciencia elevada, con un pensamiento de todo lo que está pasando en la situación, tú comprendes a esa persona y lo perdonas desde el corazón. Tú ya, con esta conciencia elevada, no juzga lo que pasa ahí afuera. Por tanto, tu serenidad aumenta, tu bienestar aumenta, tu paz interior aumenta. Y todo lo que tú percibes, lo percibes como algo relativo. No lo etiquetas ni como negativo ni como positivo. Algo neutro. Y tú decides cómo etiquetarlo, desde un gran pensamiento crítico. Con este pensamiento crítico tú accionas y tú reaccionas según en base a lo que tú quieras y a tu beneficio. Por eso no nos puede afectar las guerras que hay ahí afuera, porque con un pensamiento crítico y con una conciencia elevada
sabrás que el pensar de forma negativa de forma negativa a esas guerras que estás viviendo o oyendo de forma exterior te está afectando a ti. Por lo tanto, estás teniendo acciones con resultados negativos hacia ti. Entonces tienes que verlo con un pensamiento y con una conciencia mucho más elevada para que tú puedas comprender todo lo que está pasando allá afuera y accionar en base a los resultados que tú quieras tener. Y ahora la gran pregunta, ¿cómo elevar nuestra conciencia? ¿Cómo elevar nuestra conciencia? Bien, pues nuestra conciencia se va a elevar con meditación, que esto nos va a llevar al autoconocimiento. El autoconocimiento, gracias a la meditación, nos va a llevar al autoconocimiento, a conocernos a nosotros mismos, a conocer qué hay aquí, por qué hemos reaccionado como hemos reaccionado, por qué hemos reaccionado según este estímulo. Y esto se va ampliando mucho más. Este pensamiento cada vez se hace mucho más amplio. Por tanto, aquí ya tú vas conociéndote, vas entendiendo por qué reaccionas según al estímulo que tienes, de la forma que reaccionas, y por tanto sabes y comprendes los resultados que estás teniendo, y desde ahí, desde ese autoconocimiento, comienzas a modificar esa conducta, comienzas a identificar mucho antes esos estímulos, esas acciones, y por tanto cambias tus resultados con la meditación y el autoconocimiento. Obviamente, el autoconocimiento y la meditación también tiene que venir con un conocimiento externo, de conocer las cosas, de entender las cosas, pero no vas a entender nada allá afuera, por mucho que leas, si no te comprendes a ti mismo, si no te entiendes. El autoconocimiento también, al igual que la meditación, te va a ayudar a identificar esas creencias limitantes que tienes, a analizar los traumas que tienes, ya sean vistos, ya sean traumas conscientes o subconscientes, porque tenemos muchos traumas subconscientes que debemos de traer al consciente para analizarlo y para poder así desglosarlo y tener ese pensamiento crítico y poderoso y constructor, liberal y creador que cada uno de nosotros tenemos. Por eso mismo, es de ahí la importancia del autoconocimiento, de preguntarnos esas preguntas incómodas que siempre hemos evitado. Y esa es la meditación en sí. La meditación no es poner la mente en blanco, sino preguntarnos quiénes somos, por qué ciertos estímulos nos hace reaccionar de ciertas maneras, de dónde viene todo eso. Esa es la importancia. Justamente con mis alumnos trabajo esto exactamente. Estoy enfocado obviamente a cambiar el físico de cada una de las personas, pero esto no se trata de entrenamiento y de dieta, que también eso simplemente son herramientas para accionarlo y tener unos resultados apropiados, pero tenemos que analizar el pensamiento, el por qué de ciertos estímulos tenemos ciertas acciones. Y es ahí donde empezamos a hacer el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el ver por qué vienen esos traumas de que no puedas comer lo que ya sabes que te sienta bien y no mal. ¿Por qué tienes rechazo al ejercicio físico? Es eso mismo lo que trabajamos día a día, lo que trabajo con mis alumnos y ellos conmigo. Trabajamos meditación, trabajamos autoconocimiento para que este pensamiento sea mucho más amplio y por tanto los estímulos sean analizados y decidir nosotros las acciones. Esa es la importancia, ahí es donde hay un cambio verdadero, un cambio de la persona, un cambio del interior y por tanto un cambio externo. Como yo siempre digo, somos por fuera como nos encontramos por dentro. Y no se trata de hacer entrenamientos vacíos y dietas sin sentido. Es analizar el por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos, para que cuando venga un estímulo no oprimirlo, sino analizarlo y decidir qué acción vamos a tener en base a ese estímulo. Esa es la importancia del método que utilizo con mis alumnos. De ahí, pues, los grandes resultados que tienen. Y sobre todo, resultados permanentes, resultados para siempre, porque hemos entendido el pensamiento, nos hemos conocido a nosotros, pero claro, no todo el mundo está preparado para ello, no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia y todo esto es un paso a paso, un poco a poco, pero el primer paso es
ser consciente de justamente de lo que te estoy explicando aquí, que hay un pensamiento entre estímulo y la acción, y ese pensamiento hace que tú decidas qué acción, y para ello debes de elevar tu conciencia. ¿Qué nivel de conciencia tienes? Pues bien, va a depender de si has entendido bien o no este vídeo, y empezar justamente a hacerte preguntas incómodas, preguntas en silencio para ti de por qué haces lo que haces. Es ahí donde vas a ampliar tu pensamiento y por tanto vas a elegir la acción que tengas para que tus resultados en esta vida cambien de una vez por todas. Nos vemos en el próximo vídeo y comienza a elevar tu conciencia.